Muy buenos días a todos y buenas tardes desde cualquier parte que nos vean. Hoy tengo un gran invitado español, el abogado Juan de Dios Crespo. Él es experto en temas deportivos y hoy vamos a charlar sobre este hermoso e interesante tema. ¿Cómo te encuentras hoy, Juan? Muy bien, trabajando. Ahora acabo de terminar un par de contratos de transferencia, que es la época de transferencia, julio-agosto, para la mayoría de los países. Después tendré que hacer otro contrato, esta vez de laboral, y así sucesivamente hasta que sea de noche. Y mañana empezaré otra vez por la mañana a las 9:30 con un caso del Tribunal Arbitral del Deporte, reuniones con la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, eso es lo importante, que siempre estás en esa dinámica del deporte, ¿no? Y sobre todo el derecho futbolístico. ¿Y cómo te ha ido en esta época de pandemia, en España, cómo ha estado la economía y cómo te ha ido a ti? ¿Se refiere a la economía en general o a la economía del fútbol? A ti, economía general y a ti. La economía en general está mejorando porque nosotros somos un país que vive mucho del turismo y va viniendo más gente, pero todavía estamos en una época bastante compleja porque los brotes y rebrotes y superbrotes del COVID hacen que sea complicado. Pero bueno, vamos trabajando. Y en el mundo del deporte, como hemos visto que hoy han empezado los Juegos de Tokio, no oficialmente, pero ya ha habido varios partidos de fútbol femenino y de softball. El mundo del deporte ha sabido reinventarse con el COVID. Primero, con la posibilidad de tener competiciones sin público, como ha ocurrido en fútbol en muchos países, ahora Tokio también sin público, pero con los derechos televisivos y con las posibilidades de que la gente lo vea directamente a través de todos los medios, del móvil, el iPad, la propia televisión, hace que el deporte haya perdido algo, pero no tanto como otros aspectos de la vida o del mercado internacional. Entiendo este tema que es bastante complejo y cómo ha afectado la economía en general y el deporte no ha sido la excepción, ¿no? Bueno, ahora entramos un poquito en materia sobre el derecho deportivo. Cuando se habla de derecho deportivo, siempre hemos tenido como un derecho que no es tan común, ¿no? O por lo menos en Latinoamérica se ha dado ese tema. Siempre se habla de derecho laboral, derecho penal. Pero cuando se habla de derecho deportivo es como algo que incluso en pregrado no es que se trate mucho. ¿Tú qué opinas de esta área del derecho? Bueno, ¿qué voy a opinar? Es la que vivo desde hace 35 años de este área. Es una área que, a pesar de estar yo 35 años, es una área novedosa todavía, aunque cada vez hay más y más másters, posgrados de derecho deportivo en todo el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos. En América existe, en América Latina o Iberoamérica, existe algunos posgrados en Argentina, por ejemplo. Es decir, que está poco a poco empezándose a conocer más y más. Y la verdad es que es un derecho que se llama transversal, es decir, que es todo derecho está en el deporte, pero es un derecho distinto. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de derecho disciplinario, pues es distinto. Estamos hablando del derecho administrativo, pero es distinto. Derecho laboral, también distinto. Porque, por ejemplo, cuando un jugador de fútbol, de baloncesto o de voleibol de un equipo se quiere marchar, tiene que pagar una cláusula, tiene que haber un acuerdo entre las partes. Sin embargo, si uno es camarero o jardinero o abogado, no tiene que pagar para marcharse. Es decir, que es un derecho transversal que se mantiene con todas y cada una de las, o casi cada una de las facetas del derecho en general, pero que tiene sus peculiaridades, obviamente, en cada una de esas facetas del derecho general, las tiene específicas dentro del derecho deportivo. Es que es como su generis, ¿no? Muy de su género. Tú has hablado algo y que eres experto en ese tema del derecho de contratación, todo lo que haces para la transferencia. Cuéntanos un poco la estructura de estos contratos, así que nos puedas charlar sobre este tema y orientar. Bueno, pues vamos a hablar del contrato que estoy haciendo ahora mismo, sin decir nombres, obviamente, entre un jugador Claro que sí. iberoamericano, que no nombraré, y un equipo asiático, que no nombraré. Bueno, pues primero hay que saber si el jugador está libre o no está libre. Por tanto, si está libre, podrá firmar un contrato de trabajo directamente con el equipo X al que se vaya a llevar. Pero si no está libre y está bajo contrato con otro, habrá que hacer un contrato de transferencia. Vamos a hablar primero de transferencia y después hablaremos del contrato de trabajo. El transferencia
es entre el club A y el club B, perdón, donde el jugador, la parte C, está ahí esperando que se ponga de acuerdo para poder firmar, acabar su contrato con la primera parte y firmar un nuevo contrato laboral con la segunda parte. Y entonces lo que hay que hacer es llevar a un acuerdo muy sencillo, de cuánto y cómo. Cuánto dinero va a costar la transferencia y cómo se va a pagar. Últimamente los problemas están en se paga de manera diferida o no se paga de manera diferida, se paga una cantidad fija o se hacen unas sumas que son de éxito, por ejemplo. Pues mire usted, va a ser 5 millones de dólares para la transferencia y luego lo que haremos es, si juega tantos partidos, le damos un poco más. Si el equipo gana la Champions League Asiática, un poquito más. Esta es sencillo. Y luego el último punto importante es que haya una buena indicación de cuál es la jurisdicción aplicable, la competencia del juzgado, que puede ser FIFA, la Federación Nacional de Fútbol Asociado, o puede ser el Tribunal Arbitral de Deporte, el TAS, que está en Lausanne, en Suiza. Una cosa u otra. No admitiría otro lugar, a mí no me parecería adecuado para defender. Esto así a bote pronto. Y luego, si hay un acuerdo entre las partes, los dos clubes, o si el jugador está libre, entramos en el contrato de trabajo. Y aquí el contrato de trabajo es mucho más complejo. Mucho más complejo porque tiene que haber primero, por supuesto, el tiempo, cuánto tiempo, o temporadas. Y lo primero que se nos ocurre ahora mismo es, ¿qué es la temporada? Porque claro, con el COVID hemos tenido temporadas que se han alargado en el tiempo, 2, 3, 4 meses más, o incluso que se han suspendido en el tiempo, o incluso que se han acabado antes de tiempo. Es decir, Francia, Bélgica, Holanda acabaron su campeonato en el mes de, no recuerdo mal, el mes de abril. Y por tanto, ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Había que pagar a los jugadores en abril, mayo y junio? ¿No había que pagarles? Esto no estaba antes en los contratos porque nadie lo tenía previsto. Otros equipos, sin embargo, continuaron el campeonato después, como los equipos ingleses, españoles, italianos, alemanes, que continuaron. Por tanto, la competición acabó en el mes de agosto, cuando ya tenía empezado la otra. Por tanto, el punto principal que estamos luchando ahora es esta cláusula. Fuerza mayor. ¿Qué es fuerza mayor? Los equipos obviamente tiran para sí y dicen fuerza mayor es cualquier cosa que sea imposible de evitar. Pues, lo que no es así exactamente, pero la fuerza mayor es otra cosa. Y yo, en este caso, como abogado del jugador, aunque podría ser abogado del club y tiraría por mi lado, obviamente, como abogado del jugador, lo que hago es intentar que la fuerza mayor sea decidida por un juzgado primero, que sea el juzgado de FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, y evitar que sea algo que esté solo en el contrato. Oiga, fuerza mayor lo que decimos. No, fuerza mayor será lo que decida FIFA, que es lo que estamos luchando ahora mismo este club y yo para ver qué se pone. Y luego el club intenta que si se suspende la competición no se pague al jugador. No, perdone, si se suspende la competición habrá que seguir pagando al jugador. Esto no se puede dejar de lado. Entonces ahí están las luchas. Solo con este tema de COVID tenemos ya un problema importante, o varios problemas importantes, solo con el COVID y otras fuerzas mayores. O sea, que nos ha dado un renacer jurídico en algunas cláusulas el COVID. Esto para empezar. Temporadas. ¿Qué es temporada? Si hay fuerza mayor, si hay suspensión, si hay finalización ante tempus o post tempus, en fin, tenemos bastante ya con eso para luchar. Luego, los salarios. Los salarios obviamente son salarios cada mes, pero también hay lo que se llama sign-on fee, es decir, lo que se paga a la firma. Si está libre el jugador, obviamente, bueno, pues cobrará más dinero que si no está libre, porque habrá que no pagarle al club anterior una transferencia. Luego, los famosos premios, premio por ser el máximo goleador, premio por ganar, premio por perder, premio por perder no, obviamente, por empatar, era una broma, por empatar, etcétera. Toda una serie de premios. Viajes. Pues mire, ahora mismo tengo el problema ¿qué viajes se tienen que pagar? Bueno, los viajes del jugador hacia su país de vuelta. Pero ¿cuántos viajes? En business, no en business, etcétera. Una serie de cosas. El coche, la casa de cuántas habitaciones, si va a venir la mujer a vivir ahí o no va a venir la mujer a vivir. Es decir, que hay una serie de circunstancias colaterales importantes. Luego, si el jugador tiene derecho a un porcentaje de su futura venta, que es un tema muy, muy interesante. Ahora que se ha prohibido que los agentes o que las terceras partes tengan porcentajes sobre las ventas de los jugadores, los propios jugadores sí que tienen ese derecho. Y por lo tanto, se está luchando bastante para obtener unas cantidades. Si se reduce el salario, deme usted posibilidades de que yo, si soy bueno, sea traspasado y tenga un porcentaje sobre mi propio traspaso. Cosa que FIFA prohibía, pero que ya ha vuelto a admitir porque parece ridículo que se impida que una persona tenga derechos sobre su propia
vida, su propio traspaso en este caso, derechos económicos derivados de los derechos federativos. Esto estamos empezando, primero la temporalidad, después los salarios y después algo muy importante, obligaciones de ambas partes. La obligación del club es pagar, obviamente. La obligación del jugador es jugar y entrenar. Pero, por ejemplo, en el caso que estoy ahora viendo, el club está diciendo que podrá, si quiere, el club tener al jugador registrado para unas competiciones y no para otras. Y esto no puede ser. O por lo menos yo a mi cliente no voy a permitir que lo tenga así. Yo quiero que esté para todas las competiciones. Luego también el club puede indicar que quiere que juegue en el primero o el segundo equipo, el equipo A y el equipo B. Yo no, quiero que esté en el equipo A, nada más. Porque eso, si no, al final deriva en que el jugador estará en menores condiciones físicas, técnicas, para poder mejorar su juego. Y luego, por supuesto, deben cobrar primas. Si están en segundo equipo, las primas no son igual que las del primer equipo. Y ahí también hay que tener cuidado para evitar esto. Y así enumeraría una multiplicidad enorme de posibilidades. Por ejemplo, también la imagen del jugador, que es un tema comercial, salarial, pero comercial. La imagen del jugador es mía, dice el club, en este caso. Y yo le he dicho esta mañana, y ahora tengo que, cuando acabe esto, retomar para luchar, es suya solo en cuanto a que la imagen del jugador jugando al fútbol o entrenando con el equipo. Pero fuera de eso, es del mismo. Y también hay digamos, un uso y buena costumbre de que las zapatillas del jugador, el endorsement shoes que se llama, esto sea del jugador y por tanto el club puede estar vestido de Nike y el jugador tiene otra compañía, Adidas, por ejemplo. Esto también es algo que hay que luchar. Luego está el tema del médico. El tema médico es, yo quiero mi médico. Y el club dice, no, yo quiero el mío. Entonces hay que también hacer un clausulado bastante importante sobre cuáles son las responsabilidades y las posibilidades de ir a un médico u otro. Tema de dopaje. Si el jugador tiene dopaje o no dopaje. ¿Cuándo acaba el contrato? Cuando es la primera sanción, la segunda sanción, cuando es la muestra A, la muestra B. Es decir, estamos hablando de temas bastante complejos desde el punto de vista jurídico, etcétera. Podría no acabar. Bueno, lo último también. Este club quiere que su federación sea la que juzgue los problemas posibles disciplinarios o de ruptura contractual del jugador. Yo me niego, quiero que sea FIFA directamente. Entonces estamos también en una dicotomía importante. ¿Qué idioma es el que se va a poner como idioma oficial? ¿Este o aquel? Es decir que, como todo contrato, pero en contratos laborales, digamos, stricto sensu, son contratos mucho más fáciles. Los contratos de deportista profesional, de futbolistas, son muy complejos y necesitan de doble, triple o cuádruple visión. Si estoy yo, después lo paso a otra persona de despacho que lo vea, porque siempre 2, 4, 6, 8 ojos ven más que 0 o que 2. Como lo mencionas, vemos la complejidad de este tipo de contratos y cómo se llevan. Para ti, ¿cuáles serían las formas más fáciles de terminar un contrato y por qué se terminaría un contrato de trabajo en temas de futbolísticos y deportivos en general? De futbolista o de cualquier otro tipo de deporte de equipo, incluido el deporte de equipo el ciclismo, porque es considerado como deporte de equipo, se puede hacer de dos maneras. Poner algo o no poner nada. Por una cantidad fija, mire usted, la cantidad para usted acabar el contrato es de tanto. Lo que se llama en inglés el buyout clause o la cláusula de rescisión en castellano. Bueno, esa es la posibilidad. O la otra es no poner nada. Entonces ahí tenemos ya, ¿qué es la buyout clause? ¿Es ruptura contractual? No. Para mí es simplemente un cumplimiento de parte del contrato. Yo tengo un contrato de 5 años, pero me da la posibilidad el club de que ellos cobrando una cantidad, yo me libere del contrato. No es que rompa el contrato, sino me libero del contrato, la palabra que yo estoy buscando, liberación del contrato. También puede ser que la cláusula no sea una cláusula fija, que cada año sea distinta, o que cada año sea distinta, no por los años pasados nada más, sino por la habilidad del jugador. Si el jugador juega tantos partidos, pues será mayor la cláusula. Si el jugador está lesionado, será menor la cláusula. Es decir, que se puede luchar para tener un clausulado diverso dentro de esa posibilidad de liberarse. Y luego están los problemas no de liberación de mutuo acuerdo, que hay cantidad o no cantidad. Si hay cantidad se puede marchar, si no hay cantidad habrá que haber un acuerdo entre las tres partes, el nuevo club, el antiguo club y el jugador. Y luego las posibilidades que son sin justa causa. Por ejemplo, que el equipo deje de pagar. ¿Cuánto deja de pagar? ¿Un mes, 2 meses? Lo normal es que se pongan 2 meses, que es lo que dice FIFA. Pero a veces se puede poner incluso menos. ¿Por qué no? Si las partes lo acuerdan, se puede poner menos. Luego, ¿qué cantidad hay que pagar si se incumple el contrato? El resto del contrato,
una parte nada más, y aquí estamos también en el tema que estoy llevando ahora mismo, luchando por, mire, usted quiere pagar nada más que esta cantidad, pues yo quiero tanto. Es decir que ruptura contractual puede ser por impago, así bote pronto, puede ser porque la hayan puesto en el segundo equipo B, cosa que no es admisible. Si lo pone en el contrato, pues si no lo pone en el contrato, obviamente, como en algunos casos, como en Rusia la legislación propia rusa permite que el jugador vaya al segundo equipo. Entonces, si no se pone en contrato lo contrario, he tenido jugadores iberoamericanos que han caído en la trampa, pues van a tener que aguantar estar en el segundo equipo. Luego que, por supuesto, no entren aparte de los otros jugadores. Si entran aparte, para mí es ruptura contractual, sin justa causa. Temas de racismo, también puede ser ruptura contractual con justa causa. Pues mire usted, yo he tenido un episodio racista con el entrenador y quiero marchar. Al revés, que el entrenador haya pegado al jugador o el jugador al entrenador. He tenido casos también de ese tipo. ¿Son suficientes para poder romper el contrato? No. Lo que la FIFA y el TAS dicen es que debe ser la última ratio, el último momento para romper el contrato. O sea, romper el contrato no es porque me han dicho, oye, negrito, no es suficiente. Tiene que haber algo mucho más fuerte de racismo. O haber hecho en las redes sociales, el jugador haber dicho, el entrenador no ha sabido sacar provecho de nuestro equipo. ¿Es suficiente para romper el contrato? Yo creo que no. Ahora, si el entrenador dice en televisión, como ha ocurrido a mí, este jugador nunca más jugará conmigo en mi equipo, claro, eso es un despido de una cierta manera. Por tanto, como vemos, hay una enorme panoplia de posibilidades y de criterios, y digo solo unos pocos, hay muchos más, obviamente. Todo como es. Si quieras saber más, tengo un Instagram, Dime. el despacho, Sí, señor. Ruiz Huerta Crespo, que ahí pues doy alguna charla, algunas clases, algunas cositas, que también si a las personas que están interesadas pueden integrarse en este Instagram, Ruiz Huerta Crespo. Este Instagram no es personal, Instagram del despacho. Perfecto, toma, yo dejo la descripción del video. Cuando lo suba, lo dejo en la descripción del video para que te busque el enlace. Bueno, hemos visto cómo es la dinámica de este deporte y demás. Ahora quiero preguntarte un caso en particular, tu opinión profesional. Hay un jugador de Grecia, pues fue una sanción hace rato, hace como unos 5 años, incluso más, que hizo una seña así nazi celebrando un gol y lo sancionaron de por vida a la selección. ¿Tú qué opinas de este tipo de sanciones? ¿Son justas? ¿No se deben realizar? ¿Se pueden, digamos, contrarrestar? Bueno, voy a poner algunos ejemplos también, aparte del Saúl Nazi, otros ejemplos. Un jugador que con 16 años puso un tuit, ya que estamos hablando de cosas modernas, un tuit, y en el tuit ponía puta Barcelona. Y luego con 21 años fue fichado por Barcelona B. Claro, ese tuit 5 años antes todavía estaba ahí en la nube y alguien lo avisó al Barcelona de que estaba ese tuit. Y Barcelona despidió al jugador. ¿Es suficiente para despedir al jugador? Yo creo que no. Un tuit que dijera eso cuando tenía 16 años no es suficiente. El Saúl Nazi dependerá del país. Claro. En Alemania, por ejemplo, está prohibida cualquier cosa que tenga que ver con el nazismo. Entonces, una mano levantada en el sentido nazi, pues puede ser perfectamente integrada como dentro de la ley que prohíbe cualquier tipo de reconocimiento al nazismo y podría ser despedido, no solamente despedido, sino que podría ser perseguido por la justicia alemana. Sin embargo, en Italia, que también ha ocurrido esos hechos, el saludo es un saludo que los nazis cogieron de los romanos. Ave, César. Entonces, claro, allí hay una lucha, como por ejemplo también hay lucha en la India, que tienen la esvástica al revés y que, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tuve hace 3 años. Un equipo de Alemania no, del equipo del este, de la antigua Unión Soviética, de un país de la Unión Soviética, tenía un martillo, no una hoz, solo un martillo y algunos objetos colaterales. Y bueno, la UEFA entendió que ese martillo era un martillo que daba algún tipo de relación con una forma, digamos, negativa hacia un pueblo determinado y que por lo tanto debía ser sancionado. Bueno, pues los sancionaron al equipo. Oiga, la libertad de saber qué es algo
está clara, pero luego hay que tener hechos concretos, hay que tener raciocinio y hay que tener pruebas objetivas. El saludo romano es saludo romano, no saludo nazi. La esvástica india al revés no es una esvástica. Y entonces, todo esto yo creo que tiene un problema enorme, que es que las redes sociales tienen una enorme repercusión. Y voy a dar un ejemplo último sobre un caso del Tribunal Vital del Deporte. No tiene que ver con el comercial, no tiene que ver con el laboral, pero el Tribunal del Deporte. Hace apenas unos meses, en el mes de diciembre del año pasado, hubo una sentencia a favor del TAS, más que del TAS, a favor de la Agencia Mundial Antidopaje, contra el nadador Sun Yang, un nadador chino. En el mes de enero, el Tribunal Vital del Deporte es sometido a una apelación ante el Tribunal Federal Suizo, que es el tribunal que, digamos, rige en recursos, en apelación, los laudos del Tribunal Vital del Deporte, que está en Lausanne, en Suiza, y a causa de un tuit que el presidente de la formación arbitral había indicado, pues la sentencia, el laudo fue anulado. ¿Qué dijo el presidente? El presidente Franco Frattini, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, por tanto un diplomático de Italia, había hecho un tuit 2 años antes, es decir, en 2018, en inglés, después de visionar unas imágenes de un vídeo donde un chino, al parecer, un señor chino, le pegaba a un perro. Y dijo, those yellow bastards, estos bastardos amarillos. Claro, esto sí que es un insulto. Y sí que no es independencia judicial, por tanto, ese laudo fue anulado. Que, por cierto, ahora recientemente, en el mes de junio, después de haber vuelto la anulación y haber empezado de nuevo a hacer este procedimiento en el TAS ha vuelto a condenar, aunque rebajando de 8 a 4 años la sanción al nadador. Como digo, hay que tener un cuidado extremo con estas cosas, pero yo no estoy partidario de sancionar a todos por igual, porque depende del país, depende del lugar, depende de las leyes del país. Si las leyes son, como en Alemania, fortísimas contra el nazismo, las leyes contra el comunismo en Rusia no son fuertes. Sin embargo, me imagino que otros países sí que serán fuertes, en Rumanía, en Bulgaria. Es decir, que habrá que estar a cada caso, y eso es importante porque el hecho deportivo tiene una cosa buena. Puede ser nacional, puede ser internacional. A mí me gusta la faceta internacional, donde uno tiene la posibilidad de entrar a jugar y a juzgar con multitud de reglamentos. Los reglamentos son internacionales. La FIFA es internacional, la FINA de natación internacional, la FIBA de baloncesto internacional. Ahora, por ejemplo, que han empezado los Juegos Olímpicos, ya ha habido 4 casos en el Tribunal Arbitral ad hoc, es decir, específico del Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos, dictaminando, y uno va a ver mañana también, el día 22 va a haber una audiencia online, dictaminando cosas como, por ejemplo, si el presidente de una federación de levantamiento de pesos tiene una posibilidad de tener la acreditación para entrar a los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico dice que no, él dice que sí, y mañana tenemos la sentencia de esto. Es decir, tenemos una multiplicidad de cosas en el derecho deportivo que hace que sea apasionante. No digo que los demás no sean, no voy a meterme con ningún compañero que haga derecho de familia, derecho administrativo, derecho bancario, derecho civil, pero el nuestro es apasionante por 2 motivos. Uno, porque el deporte apasiona a quien hace el derecho deportivo, y segundo, un tema importante, es que constantemente tiene cambios, constantemente hay cosas nuevas, constantemente tiene ideas nuevas que aportar. Entiendo, doctor, y este tema incluso a mí me apasiona mucho y por eso he querido invitarte porque he leído tu libro sobre los nuevos comentarios del reglamento FIFA. Entonces ha sido muy interesante estos temas y quiero preguntarte en este tema en particular, ¿qué opinas de este libro que nos puedas contar así como para invitarnos a leer al público? ¿Cuál es tu opinión sobre los reglamentos FIFA? ¿Qué se puede hacer sobre Bueno, este tema? como tú has dicho, mi opinión está ahí, en los 2 libros que he escrito sobre comentar el reglamento FIFA. Estoy escribiendo la tercera, no edición, sino la tercera vez, porque los reglamentos cambian constantemente. Por ejemplo, el año pasado, por el COVID, cambió hasta 4 veces el reglamento, 4 veces, por temas covidianos, digamos, si me permite la palabra. Los reglamentos FIFA están cada vez mejor, pero sigue habiendo un problema importante a mi entender. Y es que, como los reglamentos se hacen de mutuo acuerdo, o mejor dicho, mutuamente, no de mutuo acuerdo, mutuamente entre las
las personas de FIFA, las personas de los clubes, de la Asociación Europea de Clubes, de las ligas mundiales, de la FIFPro, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, es decir, del sindicato. Al final, lo que se intenta, más que llegar a algo jurídicamente interesante para todas las partes, es que cada uno gana un poquito. Y eso en un reglamento, como en un código, codificar algo no es fácil, reglamentar algo no es fácil, pero lo que no se puede hacer es reglamentar parcialmente, por pequeñas etapas, y para que uno esté contento de una cosa, otro esté contento de otra. Esto al final lo que hace es que nadie está contento totalmente, y lo que hace es que los abogados, nosotros, tengamos problemas. Lo que es bueno por un lado, porque tenemos más y más casos, pero también es problema porque no existe una claridad meridiana en el reglamento FIFA, ni en los demás reglamentos que he podido ver de otros deportes. Claro, entiendo, doctor, que este tema es bastante interesante y incluso invito el que quiera estudiar el derecho deportivo y entrar como a esta introducción del que hemos hablado, leer tu libro porque es bastante interesante y bastante, digámoslo así, trascendental entre estos temas, ¿no? Que es una opinión recolectada de tu experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que yo digo siempre es que yo me hubiera gustado estar viviendo en esta época como joven por un motivo. Porque en mi época no había másters de derecho deportivo, ni seminarios, ni webinars, ni nada. No existía todo eso. Ahora mismo, entonces tuve que avanzar como por la jungla, con un machete abriendo paso. Y ahora recomiendo a cada uno que quiera estar en todo el mundo deportivo, del derecho deportivo, que se apunte o bien a un máster, hay máster físicos, hay máster online, o a un diploma para empezar, si no tiene todavía la intención de gastar mucho dinero, o de decir, bueno, esto a lo mejor no me gusta finalmente, no estoy tan apasionado. Un diploma, o se apunta a webinars. Y yo creo que tenemos que intentar apasionar a los jóvenes, pero la pasión no es solo esto, tiene que haber una pasión jurídica también. O sea, el deporte está muy bien, pero primero tiene que ser un abogado. Entonces, hay que ser abogado primero, después hay que hacer un máster para ver si le gusta, o un diploma para ver si le gusta de verdad, y después dedicarse al derecho deportivo. Claro, sí, señor, yo entiendo esto que tú mencionas, incluso sí, claro, uno en esta época encuentra a los mejores profesionales en conferencias en YouTube, hablando sobre temas deportivos, hablando sobre jurisdicción deportiva, y es interesante este tema. Incluso quisiera preguntarte si puedes contarnos algún caso que te haya gustado, que has llevado y cómo se ha solucionado y cómo se ha hecho este tema tan impresionante y tan importante que has llevado. Me llevan muchos, entonces yo prefiero no hablar de ninguno de ellos, pero sí que puedo hablar de lo que está pasando, por ejemplo, con la Superliga Europea, que no lo llevo yo y por tanto lo estoy viendo como un apasionado del derecho deportivo. Y con esto acabaré, a no ser que haya una última pregunta. El asunto es tan importante, tan interesante, que estamos hablando de una justicia mercantil, comercial en España, porque la sociedad Super League SL está creada y está con domicilio en España. Y hay un juez de lo mercantil que está diciendo, oiga, ustedes FIFA, UEFA no hagan nada, está enviando una serie de golpes para que la FIFA y la UEFA no sancionen a sus clubes. Por otro lado está la justicia disciplinaria de FIFA y de UEFA. La de FIFA todavía no se ha pronunciado, pero la de UEFA se ha pronunciado diciendo, si ustedes hacen algo, le voy a sancionar. Luego se ha retirado esa sanción posible porque al mismo tiempo el juez de Madrid ha hecho lo que se llama pregunta prejudicial, que esto para los no europeos quizá sea incomprensible. La Unión Europea es un conglomerado de 27 países, o 26 ahora que se ha ido el Reino Unido, y ese conglomerado permite que los jueces de cualquier juzgado, de cualquier lugar de esa Unión Europea, ante una pregunta que se hace a sí mismo, este pleito que está aquí tiene importancia europea, porque las leyes europeas, los reglamentos, las directivas europeas son de aplicación directa en los países. Por tanto, es como una constitución europea. Pues esta no es una constitución, pero son leyes, directivas, reglamentos. Entonces se pregunta, ¿esto de la Superliga está prohibido, no está prohibido? Y ha hecho una pregunta prejudicial a la Unión Europea. Sin embargo, hace apenas 4 días, creo que fue el viernes pasado, o 5 días, el viernes pasado, la Unión Europea dijo, un momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, un momento, usted me pide que yo diga esto con urgencia, y esto no es urgente. Por lo tanto, el golpe que los 3 equipos, Real Madrid, Barcelona y Juventus, habían conseguido
con la paralización del procedimiento disciplinario de UEFA, yendo a la Europea. Ahora el golpe es más bajo, aunque la UEFA no ha respondido y no ha empezado de nuevo el procedimiento, porque el procedimiento se va a ver en el mes de octubre de 2021 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, como vemos, estamos hablando de una ley española, reglamentos o directivas europeas, reglamento disciplinario de un país, Suiza, porque está en Suiza la UEFA, y luego de las repercusiones que puede haber en cada país. Por ejemplo, la Juventus, por la Federación Italiana de Fútbol, dijo, oiga, si alguien se apunta a la Superliga y no se va, será sancionado también nacionalmente. Es decir, tenemos incluso posibles sanciones nacionales. Los ingleses, que se retiraron los 6 ingleses directamente por un motivo, porque enseguida Boris Johnson, estamos hablando incluso de temas políticos, Boris Johnson dijo, si ustedes se van a ir a la Liga Europea, voy a cambiar la legislación inglesa o británica para que un extranjero, entidad o persona física, no tenga más allá del 49%. Claro, como esos equipos, los 6, están en manos de o bien árabes, o bien tailandeses, o bien de americanos, enseguida se retiraron de esta Liga Europea. Es decir, que estamos hablando de una multiplicidad de cosas. Este es un tema muy interesante. Yo tengo temas similares, parecidos, pero prefiero hablar de un tema en el que no soy parte y que lo veo desde arriba, para que vean ustedes toda la increíble ductilidad que existe dentro del mundo del derecho deportivo, que toca todos los factores: derecho europeo, derecho disciplinario, derecho comercial en España, derecho comercial en Inglaterra, porque podía haber habido un cambio, derecho federativo en Italia, porque dice que pueden sancionar. Es decir, un tema apasionante. Y me quedan Claro, sí, sí, una última, señor. Cristian, una última pregunta. Sí, 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 claro, eso es lo que te quería decir, como para finalizar, que sé que el tiempo es reducido. Para ti, ¿cuál sería la mejor reforma o la mejor estructura del derecho internacional deportivo, en tu opinión profesional? Muy difícil, muy difícil. Creo que las federaciones hacen un esfuerzo enorme para hacer algo que es importante. Si no hubiera un reglamento internacional de FIFA, por ejemplo, pues teníamos 211 federaciones distintas con reglamentos diferentes que serían incluso contradictorios. Si no tuviéramos el Tribunal Vital del Deporte, que consigue tener no solo a fútbol, sino a unos 80 deportes distintos dentro de su área jurídica, podríamos tener, y aquí es un ejemplo absurdo, pero ya que están los Juegos Olímpicos, pero puede ser absurdo o no, si no tuviéramos la posibilidad de que existiera el TAS y que lo que el Comité Olímpico decidiera no fuera el TAS. Vamos a poner un ejemplo: 100 metros lisos, que serán dentro de 15 días, creo. La última semana de los Juegos Olímpicos, el atletismo. El primero tiene dopaje. El segundo, dopaje. El tercero, dopaje. El cuarto le pegó un codazo al sexto, que cayó. El quinto le apretó o le dio un golpecito también, una patadita, al séptimo. Cae en el quinto y el séptimo. El octavo, al final, es el que gana, porque es el único que no ha hecho nada, ni dopaje ni ningún tipo disciplinario. Claro, los 7 anteriores, si no tuviera el TAS, Tribunal Vital de Deporte, o bien ad hoc en cada Juego Olímpico, o bien en Lausanne, si quiere ir con más tranquilidad, tendríamos 7 distintos, y 8 incluso, porque el octavo querría defenderse, 8 distintos juicios en 8 países diferentes, o por lo menos 8 ciudades diferentes, diciendo, quiero esto, quiero lo otro, y a lo mejor con decisiones contradictorias. Uno le daría la medalla de oro a su propio corredor de Alabama, el otro se daría al corredor de Qatar, o al de China, o al de Jamaica. Hace falta, y se ha conseguido gracias al TAS, al Tribunal Vital del Deporte, esa unificación o internacionalización del deporte. Entonces yo creo que el camino es bueno, es mejorable obviamente, pero es el camino que estamos ahora recorriendo de manera adecuada en los últimos años. Muchas gracias, doctor. No me queda más sino agradecerte por participar y el tiempo que me has prestado. Muchas gracias, eres muy amable por todo. Gracias a ti, y ha pasado el tiempo, 36 minutos volando. Ahora me voy a poner a discutir Señor, con ese equipo asiático que quiere cambiarme las cláusulas de contrato. Muy bien, un placer. muchas gracias.
Hasta Muchas luego. gracias, estamos en contacto. Un abrazo enorme. No sé si quieras dejar tus redes sociales o algo así rápidamente. Bueno, aquí lo voy a poner en, a ver dónde se puede poner, aquí en conversación, Sí, señor. pongo Instagram, tenemos Instagram, Luis Crespo, abogados, y luego en LinkedIn estoy yo, LinkedIn, Dios. Ya está. No tengo Tweet, no tengo WhatsApp, no tengo Facebook, así que solo es lo único que hay. Muy bien. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Hasta Cristian, luego, doctor. Un abrazo enorme. y espero que haya habido apasionados del derecho deportivo gracias a esta charla. Gracias. Hasta luego.